nosotros somos la Secretaría de Educación del departamento del Meta y tomamos decisiones en esos 28 municipios. Bueno. La alternancia es básicamente mezclar dos elementos. El trabajo en casa, que es como se trabajó, como se estudió en el año 2020, ¿sí? Como finalizamos felizmente el año inmediatamente anterior, y a ese trabajo en casa le adicionamos unos elementos de presencialidad periódicos y además en periodos de tiempo muy pequeños, donde los niños deben ir a las instituciones educativas a recibir acompañamiento de esa formación. Eso es básicamente la alternancia, pero correcto. La alternancia nunca es abrir los colegios como no estuviese pasando nada o no hubiese pasado nada. No es cierto. El 1 de febrero no va a suceder eso, no se van a abrir las puertas del colegio como si no hubiera pasado nada, como si no fuéramos conscientes de la realidad del coronavirus. Bueno, ahí hay una estructura, el departamento del Meta, el gobierno al servicio de la gente. Nuestro señor gobernador firmó el decreto 487 del año 2020 y en ese decreto es por medio del cual se conforma el Comité de Alternancia Educativa del departamento del Meta y se dictan disposiciones varias en la materia. Lo que quiere decir que hay un comité, hay un cuerpo colegiado, hay unas personas ahí involucradas en la decisión en el departamento. Está el secretario de salud, la secretaria de prensa, la policía. Está un miembro de la Asociación de Educadores del Departamento del Meta, de ADEM, quien les habla, pero esto lo preside el señor gobernador. Okay. Y en una estructura general departamental, cada uno de los 28 municipios también tiene un comité de alternancia municipal, pero también en cada uno de los municipios, cada colegio tiene un comité de alternancia institucional, cada institución educativa. Entonces, en esa estructura jerárquica, quien toma la decisión de que se abre o no se abre el colegio en alternancia es el Comité Institucional de Alternancia, que básicamente es el consejo directivo de la institución. Y ese consejo directivo, ¿por qué lo hemos hecho así? Porque en esa junta directiva se ven reflejados todos los miembros de la comunidad académica de los 133 colegios del departamento. Ahí hay 2 representantes de los profesores, un representante de los papás, de los papitos, un representante de los niños de la institución, un representante del sector productivo donde tiene área de influencia la institución educativa y obviamente el señor rector o rectora de la institución. Entonces, en cada colegio se toma la decisión si se abre o no en alternancia. Esa decisión se lleva hacia arriba, hacia el comité municipal, y ya los comités municipales le elevan la consulta al comité departamental que preside nuestro señor gobernador. En esa estructura se toma la decisión, pero esas decisiones aún no se han tomado. ¿Por qué? Porque como usted bien lo decía, hoy los maestros, los rectores, los directivos docentes de las instituciones, pues están en vacaciones, ingresan el 18 de enero. Lo que quiere decir que esa primera semana, que va del 18 al 22 de enero, tendrán que sesionar los comités institucionales de alternancia, así como los comités municipales de alternancia, para nosotros sesionar como comité departamental, y ahí tomamos las decisiones. En qué colegio se abre, en qué municipio se abren, y ahí lo socializaremos en su momento con nuestro señor gobernador. Las instituciones educativas, hoy nosotros les estamos entregando una caja de herramientas. Esa cajita de herramientas son unos documentos donde está toda la parte legal y unas recomendaciones técnicas. Esas recomendaciones técnicas, ¿cuáles son? Hay una directiva ministerial que es la 016 y que viene acompañado de un decreto que sacaron en conjunto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, donde dice cuáles son los elementos mínimos que se deben tener, pero se los podemos resumir a los metenses. Uno, que se garantice el distanciamiento social. Es decir, al interior del aula tiene que haber como mínimo 1,5 metros entre niño y niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es clave. Claro, ¿qué están haciendo los rectores o qué hicieron los rectores o algunos que están todavía trabajando en esta labor, a pesar de estar en su receso? Y es medir los salones para saber cuál sería el aforo máximo permitido para la institución por salón, claro, pero no por grado, porque puede que 8.1, 8.2 y 8.3 en el Colegio Camilo de Torres en Granada estén ubicados en salones de diferente tamaño. Entonces es una logística muy grande que en este momento ellos están definiendo.
Entonces ese comité institucional de alternancia, al final nos van a decir, mire, en séptimo, en tal institución, vamos a tener un aforo, por ejemplo, de 12 estudiantes semanalmente, o de 15 o de 18, lo que nos dé esa medida. Y hay que garantizar que ellos puedan tener un lavado constante de las manos, ¿sí? Y eso, pues nosotros estamos haciendo las inversiones respectivas para la adquisición de unos elementos de bioseguridad. El departamento del Meta va a invertir 6.700 millones de pesos en alistar el tema de la alternancia, dentro de lo que viene comprar lavamanos portátiles, tapetes de desinfección de calzado, los termómetros. Ellos van a tener todos los elementos, ¿sí? El proceso ya fue adjudicado, ya está en el almacén departamental lo que debe entregarse. Estamos esperando es que lleguen nuestros directivos docentes para poderles hacer entrega de esos elementos del 18. Y debemos ir a la asamblea del departamento del Meta para incorporar 6.000 millones de pesos más en el proyecto, en el presupuesto 2021 para poder comprar más elementos, porque sabemos que no son suficientes ese número que les vamos a entregar. Hay una particularidad en el departamento del Meta, y es que muchas de esas 924 sedes están en la ruralidad. ¿Sí? Y en la ruralidad pues hay unos elementos que se deben tener en cuenta, y es el distanciamiento social. En la ruralidad es mejor hacerlo, existe la mayor posibilidad de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones amplias con bajo número de estudiantes. Estamos hablando que en este departamento hay sedes que tienen 7 y 8 estudiantes. Ahí es más fácil la implementación de la alternancia, porque se garantiza el distanciamiento social. Hay otras instituciones, sobre todo las que están en los cascos urbanos de nuestros municipios, donde va a ser más difícil y tenemos que hacer grupos para poder asistir. Pero aquí hay algo importante y quiero que quede subrayado en letra negrilla con marcador resaltado, y es: solamente iniciarían en alternancia los niños a los cuales su padre, su acudiente o su cuidador le firme un formato, ¿sí?, de responsabilidad. Ese formato ya está diseñado, está revisado por el ministerio, por nuestros jurídicos. Solamente el papito que firme ese consentimiento informado, ese niño podrá ir en alternancia. No autoriza, no va. Ahora viene, eso nos lleva a otra inquietud, y es: ¿qué pasa si yo no autorizo? Exacto. ¿Qué va a pasar con el año escolar del muchacho? El niño sigue estudiando virtualmente, con trabajo en casa, como lo hizo en el 2020. Perfecto. Como lo hizo en el 2020. Aquí no hay ningún tema de obligatoriedad, pero ahí es donde empieza como gobierno departamental a preguntarse: ¿por qué el señor padre o el señor acudiente no autoriza? Y es porque es muy probable que no tenga la tranquilidad, ¿sí?, en términos de protocolos o en términos de logística para poder enviar el niño. Entonces nuestra tarea es darle la tranquilidad a los padres de familia y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y ahí vienen otros elementos, y es que dentro de esos elementos hay municipios en este departamento que no tienen registros de COVID, Luzmán. Por ejemplo, San Juanito. Libres de COVID. Libres de COVID. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cómo iniciamos el sector educativo en un municipio como San Juanito, que no tiene COVID? Entonces ahí se reunirá su comité institucional de alternancia. Bueno, San Juanito tiene una particularidad, y es que tiene un solo colegio. Entonces ese comité institucional básicamente es el mismo comité municipal, ¿sí? Y ahí pues ellos tomarán las decisiones de cómo se inicia, pero la lógica lo llevaría a uno a creer que se puede iniciar casi que en normalidad en esos municipios donde no hay presencia de COVID. Hay otros donde definitivamente pues no se va a poder. Normalmente los municipios más grandes, y ahí, por ejemplo, a Casillas tiene más de una decena de colegios, ahí tendrán que operar, a Casillas, Granada, Puerto Gaitán, tendrán que operar los comités institucionales en cada colegio, los subirán al comité municipal, y ahí en ese comité municipal se tomará la decisión si se abren en todo el municipio, si no se abren, o habrán unos que sí, habrán otros que no, porque sus instalaciones físicas son más amplias y permiten distanciamiento social, o porque tienen lista la logística. Entonces así es como funcionaría, pero es importante saber que si el papá no firma ese consentimiento informado, pues el niño no va a ir a la alternancia. Pero eso no significa que va a perder su escolaridad. Eso no, por el contrario. La invitación es para este 2020, nosotros, 21, tenemos una meta, y es aumentar el número de niños matriculados en el departamento. El año pasado fueron 106.000. Este año tenemos una meta, y es llegar a los 110.000, a pesar de las dificultades de la pandemia.
pero no puede ser que porque se abre en alternancia yo no matricule el niño. El niño no puede perder su línea de formación. Esa es la invitación a los padres. ADEM, que es la Asociación de Educadores del Departamento del Meta, cuando se firmó el primer decreto, que es el 487, estaba como invitado permanente en el Comité Departamental de Alternancia. Hoy, después de haber hecho las consultas al Ministerio de Educación Nacional, estamos a puertas de que el gobernador firme una modificación para que ADEM no sea un invitado especial o un invitado permanente, sino que ese delegado haga parte del comité con voz y con voto. Eso fue una decisión que ya se tomó. Nuestro gobernador a más tardar, entre hoy y mañana, está firmando la modificación para darle esa participación activa a los interlocutores válidos con nuestros maestros, que en este caso es la Asociación de Educadores del Departamento del Meta, que es la filial de FECODE departamental. Para el tema de los internados, hoy no tenemos autorización para la apertura de los internados, entendiendo que en las residencias escolares nuestros niños viven y conviven, ¿sí? Entonces, no hay cómo garantizar distanciamiento social en no hay internados. No hay internados, no hay apertura de internados hasta nueva orden, pero eso no significa que los niños no vayan a permanecer en el sistema educativo. Seguirán con trabajo en casa como funcionaron los que están matriculados en las residencias escolares en el 2020, hasta cuando tengamos luz verde, hasta cuando el coronavirus nos deje y podamos otra vez abrir la residencia escolar como residencia, pero ellos siguen matriculados y siguen estudiando con trabajo en casa como lo hicimos. Nosotros somos modelo a nivel nacional y esto lo contamos con orgullo y lejos de vanidad, pero lo decimos porque nosotros tenemos 69 residencias escolares en todo el departamento. Tenemos 5.050 internos o usuarios de esta residencia escolar. A mí la palabra interno no me gusta. 5.050. A los cuales les entregamos programa de alimentación escolar en la normalidad, obviamente, y les damos desayuno, almuerzo, comida, 2 refrigerios en medio de esos alimentos. Inclusive están los sábados y los domingos, ¿sí? Es una estrategia muy bonita por la particularidad que tiene este departamento, por la alta ruralidad, por la ruralidad dispersa, porque han sido escenarios golpeados por la violencia. Sí, claro. Y siempre hemos participado en el fortalecimiento del mismo. Hoy hacemos un esfuerzo grandísimo a través del Sistema General de Regalías. Nuestro gobernador ha dispuesto recursos para fortalecer las residencias escolares a través de regalías, lo que quiere decir que estamos dejando de construir de pronto un puente, un acueducto, pavimentando una calle, pensando en los niños del sector rural para fortalecer precisamente nuestras residencias escolares. Esa es una cifra de 69 residencias que no tiene ninguna otra Secretaría de Educación en el país. Somos modelo en el tema de las residencias escolares. Nosotros en el 2020, recordemos que seguimos entregando el programa de alimentación escolar, y que por esa razón ganamos un premio. En donde pudimos los llevamos en las casas puerta a puerta, donde no, el acudiente, el cuidador o el padre de familia lo reclamaba en la institución educativa, y podríamos articular 2 procesos, y era reclamar el material impreso que tenía que diligenciar el estudiante, reclamaba el programa de alimentación escolar, cuando volvía por la siguiente ración entregaba el material desarrollado por nuestros niños, y por esa razón es que fuimos premiados por el Ministerio de Educación Nacional en la Noche de los Mejores el 4 de diciembre. Lo vamos a hacer en segmentos semanales, Luz Mari y Oropesa, semanales. El Ministerio nos ha dicho, creen burbujas, y una burbuja es el grupo de niños que va esta semana, es el mismo grupo de niños que siempre va a ir y se van a encontrar siempre que hayan a la semana. Entonces, ¿qué les hemos dicho a las instituciones educativas? Trabajemos semanalmente para poder articular las entregas del programa de alimentación escolar, para poder articular el programa del transporte escolar. Y entonces, en donde deba hacerse y en dividir los grupos, los cursos en grupos, pues los vamos a hacer en grupos, por ejemplo, en 3 grupos. Grupo A, grupo B, grupo C o grupo D, dependiendo del tamaño. Pero siempre van a ser los mismos integrantes el grupo A, y esa va a ser la burbuja A. El B va a ser la burbuja B, y siempre los mismos. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya que hacer cerco epidemiológico, ya sabemos con quién tuvo contacto el miembro de la comunidad académica, que puede ser el maestro o puede ser el niño. Pero el grupo A es el más vulnerable, que es el primero que va a ir a la alternancia. El niño que está priorizado en PAE, el niño que está priorizado en transporte escolar, el niño que tiene algún tipo de capacidad excepcional o discapacidad, ese va a ser el grupo A.
El último grupo, el C o el D o el que nos dé, pues va a ser el que de alguna manera está más aventajado en su proceso de formación. Y será la institución educativa, ¿sí?, quien defina cuántas semanas va el grupo A o cómo lo va a alternar. Entonces no es descabellado pensar que vaya grupo A, grupo B, grupo C y así rotativamente. ¿Y eso para qué? También para que el papito se organice en el término del transporte escolar, de llevarlo, de recogerlo, el tema de sus onces, el tema de sus uniformes, etcétera, porque hacerlo diario sería completamente complejo, sería una cosa muy difícil. Y pensando también en la carga laboral de los maestros. La idea, ¿cuál es con los maestros? Que siempre tengan el mismo horario. La única diferencia es que van a hacer un proceso de acompañamiento a los diferentes grupos, a la burbuja A o a la burbuja B. Pero la decisión, en resumidas cuentas, es que la asistencia en alternancia de nuestros niños va a ser semanal. Va a ir una semana. ¿Qué semana? La que la institución educativa defina. Y aquí hay que hacer un reconocimiento a la Secretaría de Educación. Nosotros no tuvimos ni 24 ni 31. Claro. Y a los rectores y a los directivos docentes, a los directores de núcleo, también hacerles un reconocimiento, porque tuvimos que hacer un recorrido por todo el departamento, reuniéndonos con los rectores, explicándoles, despejando dudas, y aún así nos faltan cositas por hacer, pero sé que con la buena voluntad y con esa gran responsabilidad social que tienen los maestros del departamento del Meta, vamos a sacar el tema adelante. Nosotros ya invertimos 1.700 millones de pesos. Cuando digo nosotros, hablo del gobierno al servicio de la gente. 1.700 millones de pesos en la compra de unos elementos de bioseguridad que no son suficientes, que son lavamanos portátiles, tapetes de desinfección de calzado y termómetros. Ya hay 1.700 millones de pesos invertidos en eso para poder entregar como mínimo uno a cada una de las 924 sedes del departamento. Habrá en sedes, obviamente, con mayor número de estudiantes, que no les corresponde uno, sino 2 o 3, dependiendo de la proporción en la matrícula, pero aún así no es suficiente. Tenemos ya dispuestos 6.000 millones de pesos que nos ha enviado la Nación, que debemos incorporarlos al presupuesto del año 2021, debemos ir a la asamblea del departamento a incorporar esos 6.000 millones de pesos para poder disponer de ellos, para invertir en más elementos de bioseguridad. La inversión también importante que va a hacer el departamento es la desinfección después del uso del mobiliario de las instituciones educativas y de las instalaciones. Es decir, después de que se termina la jornada académica, hay desinfección. Viene la asepsia como tal. Eso vale unos recursos muy importantes, eso es bien costoso. Además, para hacerlo en todo el departamento es bien costoso. ¿Con nebulizador? Sí, señor. Sí, claro. En ese momento estamos esperando que la asamblea nos apruebe la incorporación de esos recursos para poder disponer de ellos y hacer los respectivos procesos contractuales para ese tipo de cosas. Y de esos 6.000 hemos dispuesto que 1.800 millones de pesos son para las residencias escolares y 4.200 para las instituciones que atienden estudiantes externos. Hoy, como lo dijo nuestro gobernador en la rendición de cuentas en el municipio de Cubarral, hemos hecho lo que tenemos que hacer administrativamente y financieramente para tener al día la canasta educativa. ¿Qué es la canasta educativa? Los elementos mínimos para que los colegios funcionen. ¿Sí? Eso es vigilancia, aseo. Todo el tema del programa de alimentación escolar, el tema del transporte escolar, todo esto vale muchos miles de millones de pesos. Es un esfuerzo importante que hace este gobierno, pero lo tenemos garantizado para que a partir del 1 de febrero tengamos esos elementos listos en la canasta escolar. Estamos trabajando, pidiéndole constantemente al ministerio que hay unos recursos que ellos deben enviarnos, que son los recursos de conectividad, que casi siempre llegan en abril, que ahora que por favor nos lleguen a la fecha para poder garantizar servicios de conectividad en las instituciones a partir del primer día del calendario, pero la conectividad no hace parte de la canasta básica, hace parte de la canasta ampliada, pero la canasta básica está completamente garantizada. ¿Qué pasa si un padre autorizó que su niño vaya a alternancia, pero a mitad de camino dice no, lo voy a retirar? Es un consentimiento, yo estoy dando consentimiento para que mi niño asista a la institución educativa. Ahora, ¿qué va a pasar? Y es que él en cualquier momento puede desistir de ese consentimiento, pero la invitación es a desistir de la alternancia, no a desistir de la formación. El niño debe seguirse formando. Mire, la estadística, los entendidos en el tema del sector educativo, la bibliografía nos dice que los procesos de formación en los niños deben ser constantes y continuos en el tiempo. Está completamente comprobado que si usted deja un año sin estudiar, la probabilidad de deserción es más alta.
Entonces lo que no queremos es que el niño diga, venga, yo no voy a estudiar en el 2021 porque se convierte en una muy mala práctica y al final el niño va a resultar desertando del sistema educativo y no va a terminar ni siquiera la básica. Entonces la invitación a los papás es que primero, por favor, estén muy pendientes de su institución educativa. Hoy, señor padre de familia, si su niño estudia en la Francisco Walter de Barranca de Upía, esté pendiente de su consejo directivo, esté pendiente de quién es su representante, quién es el representante de los padres de familia ahí para tomar las decisiones de apertura en la alternancia o no. Es decir, por eso se toma esa decisión en el cuerpo colegiado. Repito, los comités de alternancia institucionales son los mismos consejos directivos donde hay 2 representantes de los profesores, un representante de los estudiantes, un representante de los padres de familia y un representante del sector productivo. Eso está dispuesto en la ley. Así están conformados los consejos directivos y ahí se toman las decisiones. Entonces, el papito tiene que estar pendiente de su representante, de quién es en términos de comunidad académica para poder tomar las decisiones que corresponden. CONADEM, pues es la Asociación de Educadores del Departamento del Meta, la filial de FECODE a nivel departamental. Siempre este gobierno los ha reconocido como los interlocutores válidos con los maestros. Por esta razón, estamos modificando, además a solicitud de ellos puntual, estamos modificando el decreto 487 para que ellos hagan parte integral del Comité Departamental de Alternancia y tomemos las decisiones en conjunto. En el decreto inicial estaban como invitados permanentes. Nosotros hicimos la consulta al Ministerio de Educación Nacional, nos dijeron que claro que sí, que es más, que deberían pertenecer desde el inicio, por lo cual reconocemos esa interlocución válida y ellos hacen parte del Comité Departamental de Alternancia. Claro, para los maestros hay muchas inquietudes. Digamos, los maestros en el año 2020 tuvieron que casi que reinventar su modelo. Sí, claro. Ahí yo he utilizado una expresión y es que el mejor capacitador en tecnología de la información y las comunicaciones para el magisterio fue el coronavirus. Sí, porque total, casi que a las malas nos tocó aprender. Y para todo el mundo. Y para todo el mundo. Entonces, todas las generaciones. Sí, hoy es fácil en media hora reunir a todos los directores de núcleo del departamento a través de una videoconferencia, o reunir a todos los rectores del departamento. Antes llegaba al 20%. Antes era bien complejo, o no, uno los citaba, pero tenía que citarlos con varios días de antelación, claro, para poder organizarse, y el tema de las distancias, además. Estar uno con el teléfono en la mano y entrar desde donde esté, claro, es una gran eso ha sido una ventaja. Yo creo que dentro de todo lo malo que ha sucedido, pues tenemos que rescatar estos elementos, y estos son unos elementos que además deben que convertirse en una herramienta diaria para el magisterio y para el sistema educativo. Secretario, hay un interrogante. También esta agilidad, digamos, de la tecnología, muchos creen que para el docente ha sido fácil, ¿no? El dar clases, como ahora es virtual, andan relajados, es más fácil, resulta que se triplicó, yo creería, el trabajo para ellos, ¿no? No, pero para nada, por el contrario, el esfuerzo ha tenido que ser doble o triple, como tú lo has dicho. Y lo reconocemos y además se lo agradecemos por haber dado esa batalla, porque sin ellos pues no había sido posible terminar el año escolar 2020 de manera satisfactoria como se hizo. Pero entonces viene cómo vamos a enfrentarlo, y muchas de las preguntas que están ahí es, venga, ¿qué va a pasar con la carga laboral? Nosotros siempre pensamos en los maestros. Yo soy maestro, yo soy del decreto 1278, estoy nombrado en el Colegio Jorge Eliezer Gaitán Ayala de Villavicencio, y mientras sea secretario de Educación pues estaré aquí, pero el día que deje de serlo, inmediatamente volveré al aula en mi colegio Jorge Eliezer Gaitán Ayala en el barrio Cobizano, y en ese entender pues entendemos precisamente cuáles son las necesidades y resulta que la jornada laboral de nuestros maestros está tipificada en la ley, debe ser 6 horas diarias más 2 de algo así como trabajo en casa, ¿sí? De preparación y demás. Pero en este coronavirus, en este año, pues nosotros y nuestros maestros estaban atendiendo a los niños en la noche, a cualquier hora del día. Sí. ¿Sí? Entonces, eso triplicó el esfuerzo que tenía que hacerse. Hoy, ¿qué queremos? Que con la alternancia, por el contrario, que sea más trabajo, se disminuya y se organice en tiempos. Entonces, en esa jornada común y corriente que se tendría en la normalidad, que serían las 6 horas, le hemos dicho a los rectores y a los directivos docentes que dispongan de media jornada, ¿sí?, para que atiendan a los niños que irían en alternancia, es decir, 3 horas. Y la otra jornada sería para atender a los niños que están en trabajo en casa. Entonces, aquí atiendo a la burbuja A, ¿sí?
media jornada, que no necesariamente son las 3 primeras horas ni las 3 últimas, media jornada, ¿sí? Porque habrá que cuadrar esos horarios, y la otra media, pues tendremos que trabajar la burbuja B o la C o las que haya, como los que estén trabajando en casa. Por eso le hemos dado prioridad al tema de la conectividad en las instituciones educativas. ¿Qué es lo que pasa? Desde el principio nosotros sabíamos, el 16 de marzo del 2020, cuando hubo ese confinamiento obligatorio, sabíamos que el Meta no estaba preparado. Aquí la brecha digital es muy grande. Desde ahí diseñamos algo que denominamos el CAPE, que es el Centro de Acopio de Material Pedagógico, que son esas guías que elaboran nuestros maestros, o los libros guiados que ya están supremamente organizados y depurados, que adquirieron las instituciones educativas con unos recursos que se enviaron para la emergencia para atenderlos a través de eso. A través de esas estrategias que nosotros trabajaríamos en las jornadas o en la asignación de responsabilidades académicas de nuestros maestros. Pero ahí me le voy a adelantar una pregunta que sé que debe estar por ahí, y es la edad de nuestros maestros y las enfermedades de base para nuestros maestros. ¿Qué va a pasar con ellos? Exactamente, sí. No hay, ellos siguen trabajando en casa. Es claro que la normativa dice que tengan más de 60 años, no. A menos que manifieste, en este caso por escrito, que bajo su propia responsabilidad quiera ir. Quiere asumirlo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las enfermedades de base. Hoy hemos tenido discusiones con la FIProvisora, con el Ministerio, con el Fondo, con el FOMAC, para bien quién certifica a nuestros maestros las enfermedades de base. Al final, la decisión que ha tomado el Ministerio de Educación Nacional es básicamente preguntarle al maestro si hay o no enfermedades de base, y quien manifieste que tiene una enfermedad de base, diabetes, cáncer, etcétera, pues definitivamente no podrá ser convocado a las instituciones educativas. Sí han habido casos positivos en el departamento del Meta, solamente un maestro, ¿sí?, pensionado, por lo menos que nosotros tengamos registro, pero sí hemos tenido casos positivos de docentes orientadores, de directivos docentes y de docentes, pero agradecemos muchísimo que no han sido fatales. Casos positivos sí hemos tenido dentro de la gran cantidad de casos del departamento. La cajita de herramientas es todo lo que se necesitaría o todo lo que necesitaría la institución educativa para sacar adelante su plan de alternancia. Nosotros se lo entregamos a los rectores. Y los rectores en su comunidad, es decir, a sus papitos, a sus profesores, a sus niños, pues socializarán esos documentos en una estrategia de plan de medios, donde pues la Secretaría de Prensa de la Gobernación del Departamento del Meta amablemente debe acompañarnos, y pues la Secretaría de Prensa del Departamento hace parte del Comité Departamental de Alternancia, así como la Secretaría TIC del Departamento, porque necesitamos socializar todo esto que nosotros estamos contando el día de hoy. Por esa razón, en ese comité departamental y en los comités municipales de alternancia están las respectivas secretarías de salud. ¿Sí? Porque ellos hacen seguimiento también, por ellos supuesto. Están muy pendientes. Entonces, en ese mismo material que nosotros debemos desarrollar, que vamos a entregar a partir del 18 de enero, es ¿qué hace el maestro? Y hemos planteado muchísimos escenarios. ¿Qué pasa si en una escuelita, en cualquiera de nuestros municipios, nuestros niños están haciendo fila para iniciar la alternancia? El maestro, con el elemento que le entregamos del termómetro, se da cuenta que hay un niño que tiene fiebre. Hay que llamar inmediatamente a las autoridades de salud municipales para hacer lo correspondiente. ¿Sí? Pero todo eso se lo vamos a entregar a las instituciones, en este caso a los maestros, debidamente detallado con cuál sería el número en ese municipio al que tendría que comunicarse para iniciar cercos epidemiológicos y lo que corresponda como autoridad de salud. Existen posibilidades donde definitivamente no podamos hacerlo. Es decir, hay que garantizar, por ejemplo, el suministro permanente de agua. Claro. Si por alguna razón, ¿sí?, no hay cómo garantizarlo, pues definitivamente ese era un argumento sobrado pues para tomar la decisión de que definitivamente no se inicie. Ahora, ellos entran el 18, ¿sí? Hay que esperar lastimosamente los resultados de las fiestas decembrinas en términos de cifras de el llamado pico. Claro, hay que esperarlo. Entran el 18, se supone que son pues los 14, los 15 días, ya tendremos un valor, y habrá municipios donde un alcalde o alcaldesa diga, yo aquí no abro. ¿Por qué razón? Porque estoy volado en casos. Entonces, inclusive, acordémonos de lo que ha dicho nuestro señor gobernador, que le ha dado casi que la autonomía a los alcaldes para tomar la decisión en términos de toque de queda y confinamiento. Entonces, no tendría sentido pensar en que un alcalde estaba
diciendo que va a haber toque de queda o confinamiento y abrir la institución educativa. Por eso ellos mismos son los que presiden los comités municipales de alternancia. En la caja de herramientas hay un plano, obviamente es una recomendación, donde cómo debería ser la distribución de los pupitres en los salones. Entonces se tiene que garantizar en áreas comunes 1 metro de distancia y al interior de la institución educativa, al interior del salón 2 metros, ¿sí? Y ahí se hace la distribución. Entonces tú mides el área del salón y en el área del salón le quitas la zona común, que es donde se desplaza, por ejemplo, el maestro para impartir su acompañamiento en el tablero. Eso se le resta, le va a quedar un área neta y esa área neta, pues ahí te va a decir, ese salón de 40 estudiantes, semanalmente van a ir 12, 13, 14, 15, lo que nos dé la aritmética. Estamos hablando conjuntamente de 7.700 millones de pesos. A eso le sumaríamos que nuestro programa de alimentación escolar hoy está garantizado por cerca de 45.000 millones de pesos. El transporte escolar para el primer semestre nos vale 20.000 millones de pesos. La vigilancia nos está costando 6.700 millones de pesos. El servicio de aseo nos está costando 3.800 millones de pesos. Eso en términos de normalidad. Pero obviamente el tema de la alternancia incrementa algunos costos, lo que hace que se reduzca el tiempo de servicio y eso pues nos está impactando financieramente muy duro en la Secretaría de Educación, obviamente en el gobierno del servicio de la gente. Ayudar a los maestros del departamento, pedirles como siempre, hacerles un llamado a esa responsabilidad social, a ejercicio tan bonitos. Definitivamente sin ellos esto no puede ser posible. Es hacerle un llamado a la motivación en lo social, al reconocimiento en lo que se hizo el año 2020 y un llamado a que le metamos toda la energía posible para el 2021 para poder que los procesos de formación de nuestros niños en el departamento sigan pues en pie y adelante y sigan sus procesos. Nosotros los seres humanos somos seres sociales, nosotros necesitamos de ese contacto social. A los papitos pedirles y hacerles un llamado a la responsabilidad, porque no es posible que nosotros digamos que no enviamos el niño a la institución educativa, pero nuestro niño esté hasta las 9, 8, 10 de la noche en un parque jugando sin los protocolos. Entonces hay que ser pues congruente con lo que se dice, con lo que se hace. Es decir, el nivel de responsabilidad debe ser de todos. Al papá que por favor esté muy pendiente de su institución educativa. Es la institución educativa la que toma la decisión de si se abre o no en alternancia, y si se abre en alternancia, cuál va a ser la logística en términos de cantidad de niños por grupo, cuándo le correspondería al niño. Y ser muy enfático, pesa en el tema de quien firma el consentimiento informado es quien asistiría en alternancia. A los niños del departamento, a los niños metenses, a esos más de 100.000 niños, para no hablar de una cifra exacta, decirles que la educación es la única garantía que se tiene para mejorar la calidad de vida, tanto de ustedes como de sus familiares, como de esos papás que hacen un esfuerzo diario para que puedan estudiar. La única garantía de mejorar la calidad de vida es estudiando. Es la ruta que garantiza que se pueda mejorar eso. Y el estudiar no es solamente la primaria y no solamente el bachillerato. Estudiar es una ruta muy larga. Solamente el 35% de nuestros bachilleres ingresa a la educación superior en este departamento, que es una cifra muy pequeña. Y la invitación es a que vamos para adelante, como dice nuestro gobernador, a que seamos guapos, a que seamos berracos, guerreros, y sigamos estos procesos de formación en este año 2021. Alternancia Responsable 2021.